Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión quiero seguir hablando acerca del estilo del perdón de Dios para que puedas ir más profundo a tu relación con Él y puedas ver el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el video anterior hablábamos acerca de que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y en esta ocasión me gustaría hablar acerca de la parábola del hijo menor o el hijo pródigo, como muchos la suelen conocer. Y me gustaría que pudieras en tu tiempo libre ir a Lucas capítulo 15, el versículo 11 al 32, donde está la historia detallada de esta palabra, donde Jesús nos cuenta que habían dos hijos y que el hijo menor decide pedir la herencia a su padre para poder ir a gastarla. Y esta historia es importante entenderla dentro del contexto histórico de aquella época, porque en aquel entonces las personas cuando pedían la herencia a su padre, estando el padre vivo, esto significaba una deshonra para el padre. Era a tal punto el nivel de deshonra que sentía el padre que él podía decir al pueblo, a la sinagoga, que su hijo había pedido la herencia y públicamente podían apedrear a esta persona que había pedido su herencia. Y es que en el contexto, cuando un hijo pedía la herencia a su padre, el hijo abiertamente le estaba diciendo al padre que para él ya no era importante. Le estaba diciendo abiertamente al padre: tú no me importas, lo único que me importa es tu herencia, así que dámela y yo voy a ir a utilizarla como a mí me convenga. Y esto es una ofensa abierta para aquel padre que en aquel entonces decidió dar la herencia a su hijo para que su hijo fuera a gastarla. Y entendiendo esto, podemos ver una historia bastante triste, ya que el hijo decide ofender abiertamente a su padre, diciéndole que para él estaba muerto y que solamente lo quería por sus bienes materiales. Y vemos que muchas veces nosotros somos así con Dios. Muchas veces solamente lo buscamos por conveniencia, solamente lo buscamos por las cosas que Él tiene que ofrecer, pero no le buscamos porque le querramos conocer de verdad. Porque cuando conocemos a Dios de verdad, cuando conocemos su amor, aprendemos a disfrutar de su amor a pesar de que tengamos muchas cosas o a pesar de que no tengamos nada. Y eso es lo que quiero que entiendas el día de hoy. Y no quiero traer a condenación a tu vida, sino que quiero que puedas ver que aunque este padre se sintió ofendido, se sintió triste, se sintió avergonzado públicamente, más adelante en la historia el padre decide perdonarlo. Y nosotros como hijos muchas veces ofendemos a nuestros padres, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y aún así Dios está dispuesto a perdonarnos. Y vemos que para aquel entonces esta ofensa era bastante grave, y era tan grave que el padre podía denunciar públicamente a su hijo, y a este hijo lo podían apedrear en aquel entonces según la ley. Y sin embargo el padre no decide tomar en cuenta la ofensa del hijo y accede a su petición otorgándole la parte de los bienes que le correspondían. Si te gustaría saber cuál era la parte de la herencia que le correspondía a este hijo, puedes dejarme en los comentarios. Estaré grabando un segundo video donde vamos a poder darnos cuenta que era una buena parte de lo que le correspondía a él, ya que era el hijo menor. No era la misma parte que el hijo mayor, pero déjame saber en los comentarios si te gustaría saber este dato importante. Vemos que entonces el padre fue humillado y el hijo salió a gastarse sus bienes en cosas que eran vanas. Vemos que el hijo sale a gastar su dinero, su parte de la herencia en trago, en alcohol, en mujeres, en muchas cosas que en la época eran comunes, por decirlo de alguna forma. Y este hijo no supo aprovechar su herencia y vemos que termina comiendo la comida de los cerdos. Y después de eso, cuando el hijo siente hambre, él decide ir nuevamente a la casa de su padre y decir:
en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Y en ese momento vemos que el hijo toma una mentalidad de siervo, una mentalidad de jornalero, y piensa ir a donde su padre para decirle: no soy digno de ser llamado tu hijo, así que hazme como uno de tus jornaleros, porque él nuevamente estaba pensando en los bienes materiales. Él simplemente estaba pensando en saciar su estómago, en saciar su hambre, pero no estaba dispuesto a quizá a perdonar o pedir perdón a su padre. Y vemos aún en el transcurso de la historia que cuando el hijo se va acercando a su casa, el padre sale corriendo a abrazarlo. Y es importante esta parte porque en aquel entonces los hombres no utilizaban pantalón, sudadera como hoy, sino que utilizaban túnicas, y para que un hombre pudiera correr tenía que levantar su túnica hasta las rodillas para salir corriendo. Y esto en la época también era deshonroso porque se le veían las pantorrillas a aquel hombre y eso era humillante para aquel hombre. Y vemos a un padre que había sido humillado por su hijo, que decide tomar la ofensa de su hijo, y que a pesar de eso, cuando ve que su hijo está regresando, decide humillarse nuevamente para ir a abrazar a su hijo y darle el perdón. Y aquí esto es una historia de lo que el Padre hace en nuestras vidas. Quizá muchas veces le hemos dicho a Dios con nuestras acciones que Él está muerto para nosotros y que por eso tomamos nuestras propias decisiones alejados de la voluntad de Él. Muchas veces gastamos nuestros dones, nuestros talentos en cosas que no son provechosas, así como el hijo pródigo decidió gastar su herencia en cosas que eran vanas. Y cuando decidimos acercarnos nuevamente a Dios, vemos a un Padre que viene corriendo hacia nosotros. Y esto es importante porque si nos ponemos a pensar, cuando la Biblia dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose forma de hombre y se humilló a sí mismo. Vemos a un Padre que se humilló a sí mismo para perdonarnos a nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que pedirle perdón y vemos que Él decide perdonarnos aún antes de que nosotros le pidiéramos perdón. Vemos a un Padre que salió corriendo a nuestro encuentro y eso hace que podamos entender mejor la gracia. Fue Dios el que se humilló a pesar de que nosotros lo habíamos humillado a Él con nuestros pecados para perdonarnos a nosotros allí en la cruz. Así que esta es una parte muy superficial de la historia del hijo menor o el hijo pródigo, y quiero que me dejes en los comentarios si te gustaría seguir profundizando en esta historia, porque vemos que el padre le otorga un anillo, le da un vestido, le da un calzado, y todo eso tiene una connotación importante en la época. Pero lo que quiero que entiendas es que a pesar de que nosotros hemos humillado en muchas ocasiones al Padre, el Padre decidió perdonarnos y decidió darnos una nueva oportunidad. Así que vemos que ese es el estilo del perdón de Dios. Él no salió a juzgar a su hijo, sino que salió corriendo a abrazarlo. Y quiero que puedas entender esto y correr a los brazos del Padre si quizá hoy sientes culpa, sientes condenación por alguna cosa que hayas hecho, y puedas entender que Dios está allí a la puerta esperándote con los brazos abiertos. Me despido y déjame saber en los comentarios qué tal te pareció esta historia. Bendiciones y un abrazo.